Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. En este día tenemos la meditación del Evangelio según San Lucas en su capítulo 16, versículos 19 al 31. Escuchemos con atención. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba cada día, y un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal, cubierto de llagas y con ganas de saciarse de lo que caía de la mesa del rico. Y hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue enterrado. Estando en el infierno en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, y gritando dijo: Padre Abraham, ten piedad de mí, manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro a su vez males, por eso ahora él es aquí consolado mientras que tú eres atormentado. Y además entre nosotros y ustedes se abre un abismo inmenso, para que los que quieran cruzar desde aquí hacia ustedes no puedan hacerlo, ni tampoco pasar de ahí hasta nosotros. Él dijo: Te ruego entonces, Padre, que le mandes a casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, que les dé testimonio de estas cosas, no sea que también ellos vengan a este lugar de tormento. Abraham les dice: Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Pero él dijo: No, Padre Abraham, pero si un muerto va a ellos se arrepentirán. Abraham le dijo: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convencerán, ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos hoy la fuerza, la gracia del Espíritu Santo. Digámosle: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos, bendícenos y santifícanos, que esta palabra llegue hasta el profundo, lo más profundo de nuestros corazones, nos toque y nos mueva en esta Cuaresma para compartir la vida y compartir los bienes. Amén. Volvamos la mirada al texto, capítulo 16, según San Lucas, versículos 19 al 31. ¿Qué dice el texto? ¿Qué le dice Jesús a los fariseos? Habla de un hombre rico y de un hombre pobre. ¿Qué pasa con el rico? ¿Qué pasa con el pobre? ¿Qué pasa? En un segundo momento se invierten las situaciones de ambos. ¿Cuál es la narración de Jesús allí? Hay un tercer momento donde uno de ellos quiere hablar con Abraham. ¿Cuál es ese diálogo? ¿Y cómo se va desarrollando? ¿Qué petición termina haciendo a Abraham? Y Abraham termina dándole una respuesta contundente. ¿Cuál es esa respuesta? Miremos los elementos, las palabras, los diálogos, todo el desarrollo de la palabra de hoy, para que saquemos la enseñanza principal, para que miremos los elementos que hoy vienen a tocar el fondo de nuestros corazones, y para que después de decir qué dice la palabra, miremos qué me dice a mí el texto, que es el segundo momento. Para ello hoy, en Cuaresma, se nos presenta la conocida parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro. Rico Epulón, aquí se dice rico, no se dice Epulón, ya la tradición de la iglesia nos lo muestra como aquel, un hombre boyante en todos los sentidos, un hombre que banqueteaba, según la descripción, que se vestía muy bien y que al salir no miraba la necesidad de uno a los pies de su puerta, llagado, cubierto de estas llagas, con ganas de saciarse siquiera de esas migajitas que caían de la mesa de él, y hasta la descripción es muy fuerte con lo de los perros que le lamen las llagas. Y aquí hay algo claro hoy. Esta parábola tiene los elementos de la situación primera: la riqueza de este hombre, la pobreza de Lázaro. Se invierten los papeles. En la vida futura, Lázaro goza de la plenitud de Dios y el rico, por egoísta, se ve privado de Dios. Y hay un tercer momento, es el diálogo del rico Epulón con Abraham, donde él empieza a pedirle que tenga piedad y que mande a Lázaro, y entonces Abraham habla aquí del abismo tan grande que hay entre ellos, que es un abismo,
que ha creado el mismo rico Epulón en su egoísmo y el no ver la necesidad de Lázaro. Y después inclusive le dice que vayan de los hermanos y Abraham les dice, no, que tienen a Moisés y a los profetas. Y él dice, no, que resucite un muerto y se van a arrepentir para que no vengan donde estoy yo. Y entonces él dice, si no escuchan ni a Moisés y a los profetas, ni resucitan, ni aunque resucite un muerto, se van a convencerán y se van a convertir. Esos son los tres momentos de la palabra. La palabra, más que venir a decir que la riqueza sea en sí misma un pecado, viene a mostrarnos cómo todos los bienes de la tierra están dados para que sean compartidos. Es más, el rico no se condena por ser rico. Hay que tener cuidado con eso. Digamos que él mismo se separa de Dios porque no teme a Dios, porque egoístamente no comparte lo suyo, porque no ve al que tiene enfrente que se muere de hambre verdaderamente. Y el pobre no se salva solamente por ser sociológicamente pobre, sino porque está abierto a Dios, espera la salvación de Él, que hace la justicia a los oprimidos. Hay que tener en cuenta esto para que miremos bien los elementos de este evangelio. Hoy, en este tiempo, entonces, la meditación, para que la miremos en una línea, en orden de ¿cuántos Lázaros hay hoy en día? El mundo de hoy tiene escuelas de volver a ser aquellos ricos epulones, porque ha generado una tendencia de egoísmo, y esa es una realidad. Pero ¿cuántos que teniendo muchos bienes, esos mismos bienes se multiplican porque verdaderamente comparten? Y que la palabra de ustedes y a mí nos toque el corazón, cuánto compartimos lo que tenemos con los demás, cuánto somos fuente de bendición a otros, así como Dios nos bendice cotidianamente con muchas bendiciones. Y aún desde la precariedad, quien lo hace recibe una bendición sin límites, porque Dios no se deja ganar en generosidad. Miremos hoy esta alegría del compartir, cuidando lo que trae el trasfondo del texto es las riquezas bien utilizadas son una inversión en Dios y son una bendición. Las riquezas miradas únicamente en el egoísmo son una perdición. Y esa es la realidad, ese es el trasfondo. Que podamos verdaderamente mirar cómo compartimos la vida, cómo compartimos los bienes. Parte de esta cuaresma es eso de la limosna, que es una de las prácticas antiguas, y las obras de misericordia, pues cómo se hacen y cómo verdaderamente se comparte lo que tenemos con los más necesitados. ¿Qué Lázaros aparecen hoy en su camino y en el mío? ¿Qué necesitados? ¿Cómo nosotros podemos compartir? Inclusive el Señor lo ha puesto después en una pobre viuda que veía en el templo, que echaba lo que tenía para comer, en cambio los otros echaban de lo que sobraban, y cómo desde la precariedad se puede compartir también. Y aquí hay todo un llamado de atención a tener cuidado, porque una de las concupiscencias que nos narra San Juan es esa jactancia de las riquezas, que puede ser esas como que obnubilan la mirada por todo lo que brilla no es oro, pero pareciera que el mundo corre tras el oro y el dinero y los bienes, y resulta que se pueden tener, que se puede tener propiedad privada, pero hay un destino universal de los bienes, ha enseñado la Iglesia en toda esta enseñanza del Evangelio, y de cómo compartir la vida. ¿Cuáles Lázaros podemos hoy nosotros extenderle la mano? A la base históricamente, yo les he comentado en otro momento, que Jesús utilizó dos nombres que creó para esa parábola, el rico y Lázaro. Eso es una enseñanza que tomó, pero a él le tocó un fariseo que maltrataba a los empleados, y maltrató tanto a un empleado del que se murió en una situación triste. Y ese fariseo venía a ocupar aquí el lugar de este rico Epulón, y este hombre que había sido un pastor en otra época y un empleado de aquel rico fariseo murió tristemente. Y fue a gozar de la presencia de Dios, y este rico murió
de una ira y murió de un desespero, porque sus tierras habían caído en una especie de maldición, porque él se había apartado totalmente de Dios y no creyó en Jesús. Eso tiene todo un trasfondo también, donde Jesús utiliza las realidades de la vida, que no solo son en ese momento, que esto se puede repetir y se ha repetido en la historia. Aquí la situación es que ustedes y yo estemos abiertos con los ojos del corazón, para que el egoísmo, ni la ambición, ni la codicia se vayan a sentar en nuestros pensamientos y en nuestros anhelos más íntimos, sino que por el contrario aprendamos de esta enseñanza de Jesús a reconocer a los Lázaros, porque este hombre ni casi que se tropezaba con el Lázaro ya a los pies de su puerta y seguía derecho. Y ya cuando sí cambió la situación, ahí sí quiso ver. Y hay un detalle que yo siempre se los digo en este evangelio, y es: ustedes ven que este rico pide que resucite un muerto y que sea el signo más grande, como quien dice, ese signo convertirá a todos. ¿Y qué pasó con Lázaro? Lázaro, sí, el de Betania. Este es un Lázaro que le ponen el nombre de Jesús, esta parábola, pero Lázaro el de Betania era un hombre que tenía bienes. Y ese Lázaro murió, estuvo casi 4 días o más de 3 días en la tumba, ya olía a putrefacción. Se dieron cuenta todos en Israel que había muerto Lázaro de Betania, toda Judea era en Betania. Nadie podía negar que se había muerto. Jesús vino y lo resucitó. Y no es un cuentico de la Biblia, es una realidad. Es una realidad narrada ahí en el capítulo 11 de San Juan, de cómo Jesús le dice: Lázaro, sal fuera. Y viene y sal fuera. Y ni así se convirtieron los más furiosos perseguidores de Jesús, algunos fariseos, saduceos. Antes, por el contrario, fue el motivo como detonante más fuerte para decir: si este hombre sigue haciendo tales cosas, ahí sí que todo el mundo va a creer en él y vamos a perder el poder. Imagínense, eso pasó. Resucitó un muerto. Ya había resucitado a la hija de Jairo, ya había resucitado al hijo de la viuda Naín, pero habían dicho los fariseos que esos acababan de morir, que eso no valía. Querían un muerto que estuviera así, ya llevaba varios días en el sepulcro. Y Lázaro llevaba ¿cuántos días en el sepulcro? Y lo resucitó. Y ni así creyeron. Entonces nos puede pasar a ustedes y a mí, que pueden pasar cosas espectaculares y pudiéramos pedirle signos a Dios. Y Dios nos habla desde lo más pequeño del día y con grandes cosas de su amor, que es tan grande, y no somos capaces de reconocerlo. Hay que mirar, hay que abrir los ojos. Yo también, el primero, de cómo Dios se muestra, cómo Dios nos habla, cuáles son los Lázaros que aparecen en el camino, cuáles son los signos de ese amor tan grande, cotidiano, que Dios nos demuestra, más en la Eucaristía, el más grande, y cómo estamos dispuestos a responder. Escuchemos a Moisés y a los profetas, y nosotros ya no solo nos quedamos en el Antiguo Testamento, sino que a nosotros se nos puede decir: escúchenlo, es mi hijo, el predilecto. Nos dijo del Padre 3 veces, en el bautismo, en la transfiguración, en el templo de Jerusalén, en la última Pascua, cuando Jesús le dice que lo glorifique, y el Padre dice: lo glorifiqué, lo volví a glorificar. La voz del Padre dice: escuchen a mi hijo, es mi predilecto. Hoy nos dice, y escuchamos a Moisés y a los profetas, todo el Antiguo Testamento que nos llevó a Jesús, pero ya nos dice: escuchen a Jesús. Escuchar a Jesús para aprender a compartir lo que tenemos y todas las bendiciones que Dios nos ha dado, y para reconozcamos que hay muchos Lázaros. Hay muchos. Uno dice: los ricos son otros, los que tienen plata para compartir son otros, pero ¿cuántas bendiciones tenemos nosotros? Y esto es muy relativo, porque nosotros podemos tener mucho comparado con otros que definitivamente sí, verdaderamente pasan necesidades. Y en esta Cuaresma ustedes y yo, ¿cómo abrimos los ojos? Yo el primero también. De las necesidades de los hermanos, de los Lázaros del mundo de hoy. Con un llamado al cuidado del egoísmo, de la avaricia, de la codicia y del mal uso de los bienes, que son una bendición, no son malos, son una bendición. Lo mismo que el dinero, es una bendición bien utilizada. Hagamos oración. Te bendecimos, Señor, porque oyes el clamor del pobre, liberas al oprimido y sustentas al huérfano y a la viuda. Tú derribas del trono al poderoso y enalteces al humilde.
Al hambriento colmas de bienes y al rico lo despides vacío. Cuando nuestro corazón se cierra ignorando al pobre, abre, Señor, nuestros ojos para que te veamos a ti en él. Cuando el pobre tiende su mano hacia nosotros, abre nuestro corazón al gozo de compartir lo nuestro. Ayúdanos a romper la malla del egoísmo acaparador, liberándonos del afán de poseer, gastar y consumir, para que no nos habituemos nunca a las desigualdades ni nos cerremos a ti y a los hermanos. Que así sea. Amén. Cuarto momento, ¿cómo llevar esto a la práctica? ¿En quién tenemos puesta nuestra confianza? ¿En el dinero o en los bienes? ¿A quién podemos ayudar en esta cuaresma? ¿Cuáles son los Lázaros que vamos a ayudar? Los tenemos seguramente muy cercanos. Y ojalá no solo con ayudas coyunturales de dar una monedita, sino con un proceso estructural. Y en las diócesis y arquidiócesis y en las parroquias hay muchas formas también en las cuales podemos ayudar. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo salir de nosotros mismos? Esa queda como tarea. Gracias por el eco. Quedémonos contemplando aquello de que es muy fuerte, que ni siquiera se convertirá ni resucitando un muerto. Que esta expresión quede ahí como sonando como venga, más bien voy a escuchar a Dios y voy a convertirme realmente en esta cuaresma. Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos.